empezó la vida en la Tierra? Antes de Darwin se sostenía que Dios había creado todas las cosas. Luego se creía que los nuevos miembros de las especies surgían de una materia inanimada llamada generación espontánea. Todo lo anterior eran teorías, pero gracias a los experimentos se desmintieron estas teorías. Los primeros organismos surgieron de organismos no vivos. Alexander Oparin observó que la atmósfera es rica en oxígeno, y el oxígeno reacciona fácilmente con otras moléculas simples, lo que lo llevó a pensar que el ambiente rico en oxígeno tiende a generar moléculas simples, y las moléculas simples forman moléculas complejas. A esto se le llamó evolución prebiótica. Tiempo después surgió la incógnita de si las moléculas inorgánicas pueden formarse en condiciones prebióticas. Se realizaron muchos experimentos y se concluyó que en realidad la atmósfera primitiva no contenía oxígeno, sino metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, y entre otras moléculas. Para que las moléculas orgánicas evolucionaran, tuvo que pasar mucho tiempo, pero se cree que hubo un periodo en el que estuvieron amenazadas por la radiación ultravioleta que emitía el Sol, ya que no existía una capa de ozono que las protegiera de esta. El ARN fue la primera molécula autorreplicante. Se cree que este puede haber sido un mundo de ARN antes de ADN. Como se sabe, el ADN solo se puede replicar con enzimas proteínicas, por lo tanto se sostiene que el ARN evolucionó a ADN. Aquí fue donde sucedieron las primeras mutaciones. El ARN funciona como catalizador en ciertas reacciones y le dieron el nombre de ribosima. Estas ribosimas estaban libres por todo el caldo primitivo hasta que se formaron las primeras vesículas de proteínas y lípidos, simulando una membrana de una célula. Cuando estas vesículas rodeaban al ribosima correcto, la protegía de otros ribosimas, se alimentaba a través de esa membrana, sintetizaba nuevos ribosimas y al final se dividía, creando así la teoría de que así fue como surgieron las primeras células. ¿Cómo eran los primeros organismos? El periodo en que inició la vida se conoce como la era precámbrica. Las primeras células que surgieron en los océanos de la Tierra fueron los procariontes. Como no había oxígeno gaseoso en la atmósfera, las células debieron metabolizar las moléculas orgánicas de forma anaerobia. A medida que se fueron multiplicando las células, agotaron las moléculas orgánicas que se habían formado por la síntesis prebiótica. Algunas células desarrollaron la capacidad de sintetizar sus propias moléculas alimentarias, utilizando moléculas inorgánicas y la energía de la luz solar. Estas células fotosintéticas primitivas probablemente fueron los ancestros de las actuales cianobacterias. Debido a que la cantidad de energía disponible para las células se incrementaba considerablemente, las células aerobias tenían una ventaja selectiva. ¿Cómo eran los primeros organismos multicelulares? Al evolucionar la depredación, los organismos, al tener mayor tamaño y ser más rápidos, fagocitaban a los organismos pequeños. Los depredadores tuvieron una ventaja a partir de sus habilidades para cazar presas, y las presas tenían capacidades para vivir con rapidez. Algunas algas multicelulares surgieron a partir de células unicelulares, las cuales tenían más ventajas. Las algas actuales son descendientes de esas algas multicelulares primitivas. En el periodo silúrico, la vida en los mares de la Tierra incluía animales complejos. También hallaron fósiles de animales en rocas de 1.000 millones de años. Algunos de estos animales invertebrados son diferentes a los animales que estaban en capas posteriores de fósiles y son ancestros de los demás animales. Además, los esqueletos de los animales mejoraron la movilidad y la protección gracias a los exoesqueletos. ¿Cómo empezó la vida en tierra firme? La vida en tierra firme empezó con plantas a la orilla del mar, con espermatozoides y óvulos que se movían a través del agua. Luego estos, al estar en granos de polen, eran trasladados gracias a los animales. Los primeros animales en habitar en tierra firme fueron los artrópodos. Esto gracias a su exoesqueleto resistente e impermeable. Por otro lado, los peces de aleta lobular, que al mejorar sus patas y pulmones, evolucionaron a anfibios. Tiempo después, los anfibios se adaptaron a un ambiente seco y dieron lugar a los reptiles, que luego evolucionaron a aves para conservar mejor la temperatura corporal, y a dinosaurios. Ya por último se dieron origen a los mamíferos, que fueron los que colonizaron tierra firme después de la extinción de los dinosaurios.
El papel de la extinción en la historia de la vida. La historia evolutiva ha estado marcada por la extinción en masa, la cual se caracteriza por la desaparición relativamente súbita de una extensa variedad de especies en gran parte de la Tierra. Los cambios climáticos contribuyen un papel importante en la extinción en masa. Los organismos adaptados para sobrevivir en un clima tal vez sean incapaces de hacerlo en un clima totalmente distinto. Una de las causas del cambio climático es la modificación en la posición de los continentes llamada deriva continental, la cual es causada por el movimiento de las placas tectónicas. Otros eventos catastróficos son las erupciones volcánicas, ya que afectan de manera directa a una parte de la superficie terrestre, y el impacto de meteoritos gigantescos como el que aniquiló a los dinosaurios, el cual medía 16 kilómetros.